Nosotras, en el mundo inmobiliario. Conversaciones que construyen futuro. Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Ramírez, presidenta de AMPI Sección Noreste del Valle de México, y el día de hoy nos encontramos en la notaría número 55 con el notario Guillermo Carranco. Buen día, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. No, hombre, al contrario, y es bienvenidos, qué gusto que estén por aquí, esta es su casa. Le agradecemos mucho. El notario nos acompañó recientemente en nuestro foro notarial, la verdad con una exposición súper dinámica, muy importante, y pues justo el día de hoy queríamos visitarlo para que nos comparta un poco acerca de él. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con usted. ¿Podría platicarnos un poco sobre su trayectoria y su labor al frente de la Notaría 55? Claro, yo empecé a trabajar en notaría pues, nada más en segundo semestre. Segundo semestre ya alguna idea empiezas a tener de lo que es el derecho, pero también la inquietud de trabajar. Y en mi casa, pues las cosas económicamente no marchaban bien y pues había que conseguir dinero para los libros, para vestir, para simplemente sobrevivir, ¿no? Porque, perdón, estudié en la Universidad La Salle, En La Salle, egresado. exactamente, soy egresado de la Universidad La Salle y buscando, por azares del destino, sale la oportunidad de entrar a trabajar con el licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, notario 201 de la Ciudad de México. Okay. Y curiosamente, como anécdota, me acuerdo que estaba en una comida el fin de semana antes de entrar a trabajar a la notaría, y una de las personas que estaba ahí, una persona mucho más grande que yo, ya un abogado hecho y derecho, le platicaba que iba a entrar a trabajar a una notaría y yo le decía con cierta ligereza que quería entrar a trabajar a una notaría para empezar por algo fácil. Okay. Y evidentemente puso un poco la misma cara que pusiste tú, ¿no? Como con cierta hilaridad diciendo, oye, ¿estás seguro que va a estar fácil la notaría? Entonces yo lo imaginaba como un trabajo transitorio para entender ¿Cuántos años bases. tenía? En aquel entonces tenía yo creo que 20 años, 19 o 20 años yo creo que tenía. Y pues la verdad es que llegué a trabajar a la notaría y pues no me moví. Estuve trabajando durante 18 años, me formé durante toda la universidad dentro de la notaría 201. Posteriormente pude ocupar una plaza como abogado titular del notario. Pero perdón que lo interrumpa, antes de Claro. entrar a la notaría, usted estaba estudiando Derecho, pero sí quería enfocarse en el tema notarial o tenía No, alguna otra idea. la verdad de las cosas, al menos en mi caso, sabía que quería ser abogado, Okay. pero no sabía exactamente en qué área yo quería especializarme, dedicarme, meter mi energía. Y pues la verdad, entrar a una notaría te da fundamentos muy buenos de derecho privado y tiene tantas aristas y tantas ramas, tantos vasos comunicantes, como puede ser el derecho fiscal, el derecho administrativo, evidentemente el derecho registral, con tantas leyes especiales que tienen que ver con nuestra actuación, que pues, la carrera o el espacio que tú tienes para aprender pues, es casi ilimitado. Yo diría que es ilimitado, porque yo te puedo decir que después de una buena cantidad de años, e inclusive ya siendo notario, sigo estudiando, sigo aprendiendo, me sigo sorprendiendo de cómo los supuestos de la vida real, estos supuestos tan humanos que pasan en el día a día, me siguen planteando retos y regreso una y otra vez a la ley y regreso una y otra vez a diversos autores y hablarle a colegas, compañeros que me parecen gente muy calificada para discutir o platicar ciertos puntos de vista. Qué Uno, interesante. no hombre, uno pensaría que después de muchos años de estar estudiando, de ser serio y disciplinado y entender algo del derecho, pues ya está resuelto. Y no, la verdad es que creo que esto me mantiene muy vivo por todo el reto, por toda la diversidad de áreas de supuestos que va a implicar siempre la función notarial. Entonces, de partir de un supuesto, Jess, de ir a aprender un poco del derecho privado, tenemos una concepción, me parece correcta, dentro del estudiantado, que una notaría es un buen inicio a irse acercando al derecho en general en esta parte privada. Y sí, la verdad es que la diversidad de operaciones que tú ves te van dando mucho sentido de lo que estás leyendo en el librito, de lo que estás leyendo en el código, de lo que te está explicando la maestra, el maestro, el profesor, quien sea. Y entonces empieza a enriquecer la parte teórica con la parte práctica desde el segundo uno. Desde el segundo uno empiezas a tener contacto con los asuntos y te empiezan a hacer sentido muchas cosas.
Entonces, pues me gustó. La notaría a la que llegué, el licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal es un notario absolutamente bien hecho, ordenado, que le gusta hacer las cosas con la mayor diligencia, con el mayor esmero posible, con un compromiso social y jurídico muy grande. Entonces, pues de ese momento que yo lo conocí, me pareció ejemplar y ese faro me ayudó a decir, pues yo algún día quiero tener el alcance para poder resolver asuntos como él lo hace. Y pues me quedé. ¿Tuvo 18 años con él? 18 años, desde pasante hasta que, bueno, fui abogado titular, muchos años fui abogado titular con él, y hubo un momento, una encrucijada de mi vida en la que dije, hay que meterle acelerador a este asunto porque requiere muchísimo tiempo. Lo planeé con mucha anticipación, me dediqué en cierto momento de mi vida a sacrificar ciertos placeres, ciertas diversiones, inclusive ciertas necesidades para ahorrar dinero y tomarme un año sabático para estudiar. Y cuando eso resultó, pues lo platiqué con mi esposa y le dije, oye, en algún momento quiero retirarme un año para ponerme a estudiar desde que amanece hasta que anochece para cortar la brecha, para que sean menos años lo que me cueste trabajo hacerme notario. Y bueno, afortunadamente mi esposa me apoyó y cuando ya tenía yo planeado separarme de la notaría, ella me anuncia que vamos a tener un hijo. Okay. Entonces imagínate ellos que te dicen, oye, ¿qué crees? Pues vas a tener un hijo y tú te quieres desemplear solito, ¿no? Puedes separarte de la notaría. Ajá. Y es uno de los grandes retos que me ha planteado la vida y dije, claro que se puede, por supuesto que sí. Vamos a meterle el corazón, vamos a meterle la pasión. Al final del día lo que estoy haciendo es por ellos. Exacto, por la familia. Es por la familia. Y me acerqué a platicar con el licenciado Cárdenas, con Héctor, que hoy puedo decir que es un extraordinario amigo. Fue en su momento un gran tutor. Hoy sigue siendo un referente y un faro para mí, pero hoy puedo decir con mucho cariño que es un gran amigo. Okay. Y me acerqué con Héctor y le dije, en aquel entonces todavía le hablaba de usted, y digo, oiga, licenciado, tengo planeado esto y vengo a platicárselo. Y se tomó todo el tiempo del mundo para decirme que él veía como pros, que veía como contras. Dentro de esos contras, ten cuidado porque te vas un año y después estás en la casa y se te hace fácil levantarte tarde o se te hace fácil en la tarde dedicarte a otras cosas o perder el hilo del estudio. Y me decía, y los pros es que si sí te lo tomas en serio, pues vas a estar muchas horas estudiando diario y eso genera un hilo conductor mucho más vigoroso para ir entendiendo todo lo que necesitas para ser notario. Y se portó extraordinariamente bien, de veras, su apoyo en todo sentido, anímico, moral, inclusive económico. Yo en su momento le decía, oye, licenciado, pues me voy yo por mi propio pie, pero nomás quiero ver si por ahí hay un bono de lealtad después de tantos años. Y sí, efectivamente hubo un bono de lealtad de permanencia durante tantos años, que bueno, al final del día sumó para tener un poquito más de colchón en ese año que iba a estar yo, y aparte con un hijo que iban a hacer, ¿no? Porque 18 años son bastantes. No, son bastantes, y aparte, si fueron esos 18 años es porque es un extraordinario lugar para trabajar la Notaría 201, el ambiente laboral, la seriedad con la que se toman las cosas, los equipos como están conformados, pues me generaron raíz. Entonces, desprenderme de esa raíz pues fue uno de los grandes retos que afortunadamente salió bien. Bueno, en su momento me dijo Héctor, oye, Guillermo, todo está muy bien, me apostó a que me iba a ir bien, pero solo ten en cuenta algo, si tú te vas, yo tengo que ocupar esa plaza con un abogado o con un abogado, y después de un año no puedo decirles, ya regresó Guillermo, regrésate a donde estabas, porque Guillermo otra vez va a tomar las riendas de su área. Pocas palabras me dijo, pues bueno, es una salida que no permite un regreso, ¿no? Yo dije, bueno, me la tengo que jugar. Eventualmente encontraré trabajo en alguna otra notaría. Y sí, efectivamente, me eché mi año sabático, continué con mi preparación, con mis exámenes y afortunadamente se logró el objetivo. Es decir, yo me separé de la notaría 201 en el año 2018 y para el año 2021, es decir, 3 años después, se cumplió el objetivo. Sí, fue muy poco tiempo. ¿Estuvo de notario interino en ese periodo o con qué otra notaría en ese lapso de tiempo? En ese tiempo, definitivamente, en ese año,
No, posterior a Posterior a ese. ese año, entré a trabajar con Mario Pérez Salinas, notario 76 de la Ciudad de México. Con él estuve un par de años. Y después, el licenciado Gerardo González Mesa Hoffman, notario 79, me ofreció una oportunidad de trabajo que era muy atractiva porque podía yo desplazar la cantidad exacta de trabajo que yo quisiera. No había un requerimiento de debes de firmar 1 o 100 escrituras o 50, nada. Él me decía, ¿tienes tus clientes? Sí, bueno, atiende a tus clientes. La única exigencia es que estén perfectamente bien hechas tus escrituras, que no tengamos ninguna queja, que al contrario la gente salga contenta de que su patrimonio está protegido, tutelado o que sus intereses están bien asesorados. Entonces, pues eso me abrió un espacio más para poder modular la cantidad de trabajo que yo quería tener y todo el resto poderlo dedicarme a estudiar. Es una gráfica donde se van cruzando, donde sí, se van cruzando las líneas, ¿no? Cuando estás empezando a estudiar, trabajas mucho y estudias poco. ¿Por qué? Pues es como un maratón. Tú no te puedes levantar un día y decir, voy a correr 42 kilómetros. No pasa. Tienes que empezar corriendo 5 kilometritos y ya que estés bien, le subes a 10, a 15, al medio maratón, después ya preparas carreras más largas y un día ya llegas al objetivo del maratón. Lo mismo pasa con la carrera para hacerse notero, o al menos creo que así debe de ser. Un día te propones estudiar todos los días 45 minutitos, pero que de veras sean 45 serios. No de leer un parrafito y a ver si ya me escribieron en el WhatsApp. Y después leo otro parrafito y vamos a ver qué dicen en Twitter. Y después lees otro parrafito y vamos a checar Instagram. No, es aislarse por completo y esos Constancia y disciplina. 45 minutos bien estudiados. Y poquito a poquito le empiezas a agarrar el ritmo y dices, bueno, de 45 minutos voy a subir a 1:30. Y te vas acostumbrando a estar sentado, concentrándote, haciendo resúmenes, teniendo descansos breves para tomar aire, para despejarte y seguirle. Y pues de ahí hasta donde te quieras volver loco. Yo ya la última parte de mi vida me despertaba a las 4:45 de la mañana, me enjuagaba la boca, me echaba un poco de agua en la cara y me iba a estudiar porque pues, ya había nacido mi hijo y pues mi hijo me requería atención, tiempo, etcétera. Hasta la fecha lo sigue haciendo, pero ya es un esquema distinto. Entonces, a las 5:00 ya tenía que estar yo estudiando. Y de ahí hasta las 7 de la mañana, 2 horitas, para entonces meterme a bañar e irme a la oficina a trabajar. Y en la medida de lo posible, entre las 3 y las 5 de la tarde, estarme saliendo de la oficina para irme a estudiar. Por lo regular me iba a estudiar al ITAM, que era el instituto donde yo estaba dando clase en aquel entonces. Todavía hasta hace un año estaba dando clases en el ITAM. Y me metí a la biblioteca del ITAM o a la sala de maestros y a estudiar hasta que me corrieran, que prácticamente a las 10 de la noche me bajaban el switch y me decían, ya vete. Ya. Dentro de todos los días había 2 días que aprovechaba para ir a dar la clase, pero nosotros era mi refugio, ¿no? Y pues se dio. De empezar a estudiar 45 minutos diarios, de repente se fue a 5 horas, 5 horas y media, hasta 6 hubo una temporada que llegaba a estudiar diario, ¿no? Y si te das cuenta cómo vas avanzando y vas entendiendo y vas empezando a conectar los puntos. Algo muy, muy bonito, muy apasionante para mí de esta carrera es que conforme vas estudiando más y vas integrando más elementos, la visión jurídica se vuelve más rica. Y entonces las reflexiones son mucho más profundas y por lo tanto te convencen más y las instrumentas de una manera mucho más apasionada, mucho más técnica. Y esta idea, esa pasión por querer ser notario, ¿fue dándose poco a poco o hubo un parteaguas que dijo, creo que aquí es donde quiero estar? La verdad es que, como decía al principio de esta plática, me metí a una notaría porque era fácil, ¿no? Porque era algo para ir aprendiendo. Y conforme fueron pasando los meses y quizá un par de años, me di cuenta que me gustaba mucho la notaría y me gustaba mucho la notaría en la que estaba y, insisto, tenía un modelo de notario, de abogado, desde mi punto de vista ejemplar. Yo dije, yo quiero hacer eso en mi vida, quiero ser notario. Pero pasaba mucho como cuando eres chiquito y dices, yo quiero ser futbolista de las grandes ligas, ¿no? Cuando sea grande. Quiero ser futbolista profesional. Pues sí, pero ¿qué estás haciendo, no? Exacto. Pues jugaba partiditos de fútbol, no estaba yo ya en una selección, en un equipo serio.
Y en la universidad, pues yo a todos les decía, yo quiero ser notario. Y a todo el mundo le vendí la historia de que yo quería ser notario. Pero la verdad es que no estaba tomando pasos serios y contundentes. Y sí hubo un momento en la vida, principalmente yo creo cuando entro a dar clases al ITAM, que me doy cuenta que para dar la clase, pues tienes que saber mejor que todos los que están escuchando. Eres el maestro. Entonces, no te puedes dar el lujo de que te haga una pregunta y te agarren en curva y no sepas contestar. ¿Qué clases daba ahí en el ITAM? Todas las materias de Derecho Civil las pude dar en el ITAM. El ITAM fue muy generoso conmigo porque desde el principio me fue bien con las clases y de ahí me decían, ¿qué clase te gustaría dar? Okay. Y muchas veces yo les decía, pues ustedes díganme dónde hace falta un maestro y ahí yo me encajo para no ser, para no estar en esa área de confort, de decir, es que como esta materia ya la entiendo, esta es la que quiero dar. No, que me retara, ¿no? Entonces, me tocó inclusive una serie de alumnos que me fueron acompañando durante varias materias porque fueron avanzando conmigo y yo iba pidiendo las clases que seriadamente correspondían para acompañarlos, pero personas y negocio jurídico, bienes y derechos reales, obligaciones, contratos y sucesiones, las 5 clases las di muchísimo. La que más di y la que más me gusta aparte es la materia sucesoria. Y en los últimos años daba contratos y después de dar contratos daba sucesiones que están seriadas también. Entonces es un privilegio que ciertos alumnos te elijan para acabar la serie de materias porque les gustó tu clase, entendieron, les sirvió de algo. Entonces, cuando estoy estudiando para mis clases en el ITAM y veo que me empieza a ir bien, digo, pues me gusta estudiar, me gusta expresarme verbalmente, me gusta explicar la materia. ¿Soy bueno para lo que hago? En mi presunción decía, pues soy bueno en lo que estoy haciendo. Y dije, creo que es el momento en el que estoy sintiendo el incentivo necesario para sentarme buen tiempo a estudiar para prepararme para hacerme notario. Y como te dije, de a poquito, de a 45 minutos y después de hora y media, y así fue creciendo hasta que pues ya tomas un ritmo. Después de eso entras a un grupo de estudio, ese grupo de estudio te ayuda, más los casos prácticos que haces, más todos los cursos del Colegio de Notarios, más la experiencia del día a día en la notaría, hasta que llega un punto en el que dices, pues ya estoy listo para empezar a presentar mis exámenes. Sí, porque es un proceso para llegar a ser notario. ¿Cuál es? El proceso legal es, primero te tienes que hacer aspirante notario, ¿no? Entonces, ¿qué eres antes de ser aspirante notario? Pues no lo dice la ley, pero es suspirante, ¿no? Eres un suspirante notario y lo único que hay que hacer es tener un método. Fijarte un método, fijar tiempos, fijar objetivos para que tú te des cuenta si los estás cumpliendo. Y esos objetivos en ocasiones pueden ser un poco difíciles de plantear porque si aspiras a algo muy ambicioso, puede que no se cumpla. Y entonces te quedes a la mitad y te desmotives y pierdas el punch, la energía. O puede que te quedes en tu área de confort y entonces no estés escalando en el conocimiento como se debería. Entonces, es paulatino. Efectivamente hay un momento en el que ya estás más consciente de lo que es presentar un examen, ya has hecho casos prácticos, ya te los han revisado, ya tienes indicios de que puede haber alguna posibilidad de aprobar. Y entonces te presentas para hacer tus exámenes, tu examen de aspirante a notario. Y en ese examen de aspirante a notario, Jess, no estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. Eres tú solito. Un día llegas al Colegio de Notarios, llega el representante de la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, llegan los representantes del Colegio de Notarios, es decir, notarios que van a cuidarte y van a revisar que pues no traigas acordeones, que no traigas material que no está permitido traer. Y presentas tu examen, y una vez que presentas tu examen, si lo apruebas, pues felizmente eres aspirante a notario. ¿Qué cambia eso en tu estatus profesional? Nada más que tener la habilitación que exige la ley para ahora sí presentarte un examen de oposición. Okay. ¿Y qué es la oposición a diferencia del examen de aspirante? Que como lo decíamos, el aspirante eres solito tú. Lo hiciste mal, te vas reprobado y te mandan a descansar a tu casa 6 meses o 1 año, dependiendo de qué tan mal lo hayas hecho. Okay. En el de oposición, eres un competidor. Y todos los aspirantes que estén habilitados para presentar examen se pueden inscribir. Entonces,
de los 20, 30 que se inscriban, va a salir solo una persona triunfadora. Y los ejemplos son claros. Hay exámenes donde 4 o 5 mujeres, hombres, están sumamente capacitados para ser notarios. Inclusive en una oposición puedes sacar calificaciones aprobatorias que ya te habilitan como notario, que son personas que de veras tienen la seriedad, madurez, preparación para tener un protocolo a su cargo, pero alguien sacó un punto más. Y esa persona que sacó un punto más que ellos es el que se va a hacer notario. Y entonces, si tú sacaste una muy buena calificación, pero otro sacó un puntito arriba, tu buena calificación la guardas en el recuerdo y se va. No te sirve para ningún examen posterior. No es defensa de nada. Se acabó este ciclo y tienes se que volver a acabó. empezar. Y tienes que volver a empezar. Es como, vamos a llamarlo como el mundial, ¿no? El que quedó en segundo lugar, pues se fue a su casa con el segundo lugar y no fue campeón. Y en el próximo campeonato, en el próximo mundial, pues no se le va a considerar nada que en el pasado lo hizo muy bien y ganó. Nada, empezamos de cero y otra vez, pues todas las eliminatorias hasta que llegues a la final y seas el campeón. Entonces, ese es el proceso. Primero eres suspirante, apruebas tu examen, ya eres aspirante, ahí sí es un término legal del que esté establecido en la ley del notariado, y ya como aspirante puedes participar en la oposición, que de ser el resultado más alto, y siempre y cuando sea una calificación de 70 o más, ya te habilita para ser notaria o notario, siempre y cuando, como lo he insistido, seas la calificación más alta. ¿Y eso cuántas veces lo presentó? Fíjate, el de aspirante lo presenté 4 veces. Okay. Fue un proceso muy interesante porque imagínate, ya me había yo separado de una notaría que quería mucho, donde era muy estable, muy feliz, donde económicamente me iba muy bien, donde tenía pues un entorno muy favorable. Me voy un año de sabático y gasto buena parte de mis ahorros. En el 18. Ajá, y de repente te dicen, no estás bien y metiste la pata feo. Híjole, mano. Y reconocer que de veras no estás preparado es un examen de madurez importantísimo, porque muchas veces, no, es que le caí mal o no me entendió mis respuestas. Y ahorita yo lo veo a la distancia y digo, ¿qué procedimiento o qué proceso tan más justo y tan más adecuado para que lleguen los mejores? Entonces, presenté mis 4 exámenes, en el 4.º examen me hago, y ya después viene la oposición. Voy a la primera oposición a los 6 meses de que me hice aspirante, 6, 7 meses, y en la resolución del caso práctico estoy con mi secretaria que curiosamente, bueno, ya después les platico la historia de las secretarias, pero las secretarias son un elemento muy importante dentro del ejercicio del examen, ¿no? Es tu copiloto, es una persona que tiene experiencia jurídica y que al final del día tú le vas dictando, pero de alguna manera ella va instrumentando y materializando lo tuyo. Entonces, si no tiene buena experiencia, si no tiene buenas habilidades, por más que sepas, no lo vas a poder materializar. Entonces, imagínate nada más. ¿Y la secretaria depende de usted? ¿Usted es un acompañante de usted? Es, ¿O ahí la asigna? No. Tú escoges a tu secretaria. El requisito es que no tenga estudios en Derecho. Si tiene estudios en Derecho, está inhabilitada porque entonces se presume que te está ayudando a resolver el caso. Okay. Cuando en realidad te tiene que ayudar solo a instrumentarlo. La verdad es que muchas secretarias, a pesar de no haber estudiado Derecho, son abogadas en la práctica y que entienden muchísimo más que varias personas que ya acabaron la carrera. Entonces, es bien interesante. El perfil de la secretaria de notaría es una secretaria con mucho temple, con mucha profundidad, con mucha pasión por la notaría. Porque si esto no le agarras el 20, si no te cae el 20, si no te apasiona, se puede volver muy áspero, muy árido y agarras tus cosas y te vas a trabajar a otro lugar. Entonces, viene la oposición. En esa oposición, al momento de instrumentar, tomo yo una decisión incorrecta que cuando ya la veo en el papel, digo, no me gusta y yo creo que este examen no es para hacerse notario. Y me desisto del examen oral. Es decir, solo presenté la parte práctica y ya no presenté la parte oral, porque pues, si presentas la parte oral, ahí sí recibes una calificación que de no ser de 65 o más puntos,
pues te mandan a descansar 1 año y pues el tiempo te está persiguiendo. Entonces preferí desistirme, decir, en la próxima oposición, ahí me presento. Y resulta que a los 3 meses vino otra oposición, ahí me presenté, me gustó mucho cómo quedó mi caso práctico, decidí presentarme al examen oral y afortunadamente resulté ser la persona con la mayor calificación posible y me hice notario. Es decir, entre que me hice aspirante y me hice notario, fue un término muy breve, lo cual pues me vino muy bien. Exacto. Y de alguna manera... Porque fue en el 2021. En el 2021. Sí. 2020 me hice aspirante y en el 2021 me hice notario. Sí, fue muy poco tiempo. Muy poco tiempo. De hecho, cuando la jefa de gobierno, en ese entonces la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sí, entrega las patentes, a mí no me entregó una, me entregó 2. Me entregó la de aspirante notario y la de notario. Entonces, pues bueno, sí fue poco el tiempo entre uno y otro objetivo, pero sí, antes de hacerme aspirante, sí hubo muchísimo tiempo que pues, no estuvo en la escena pública, ¿no? Ya cuando te empiezas a presentar, pues es un círculo muy conocido y entonces todos nos empezamos a conocer y ya empiezas a ver quién está despuntando, quién tiene cualidades, quién tal vez todavía les falta afinar un poquito el estudio. Todos nos empezamos a conocer y de todos esos que nos empezamos a conocer, muchos hoy somos grandes amigos y colegas, ¿no? Es una fraternidad increíble. Jorge Orozco, el notario 139 de la Ciudad de México, es mi suplente, pero esa suplencia se dio en virtud de la grandísima y sólida amistad que creamos a través de estar juntos en el notariado, estudiando, trabajando, rebotando temas, y se vuelve muy fraternal la relación. ¿Por qué? Por lo delicado que es ser notario, por lo delicado que implica que la gente deposite en ti su confianza para instrumentar, para proteger el esfuerzo de vida. Tú, yo, todos los demás nos levantamos tempranito, sacrificamos muchas cosas para generar una estabilidad económica, para generar un desarrollo profesional. Y después de muchos años, pues nos alcanza para comprar una casa, por poner un ejemplo. Comprar una casa yo creo que es el objetivo material más importante del 98% de los humanos. Porque es el lugar donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a tener seguridad. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de la pirámide de Maslow, desde abajo te dice, primero, métete a un lugar donde estés seguro, donde te puedas guarecer, donde caiga la lluvia y no te mojes, o donde haya calor y tú puedas ventilarte, ¿no? Entonces, dentro de lo material, creo que es de lo más importante. Y la gente hace un esfuerzo tremendo para poder adquirir un inmueble. ¿Y quién se va a encargar de que esa adquisición esté blindada, que tenga un escudo protector? El notario. Entonces, no es poca la responsabilidad y por lo tanto necesitas de un grupo de colegas para que cuando tú tengas alguna duda, o tal vez no una duda, criterios encontrados, supuestos que pueden tener distintas soluciones, tengas gente muy cercana que fuera de cualquier ego va a platicar con muy buen ánimo y va a escuchar y va a proponer, de tal manera que la solución que se le proporcione al ciudadano sea la mejor. Y que tiene que ver también, digo, con esta buena hermandad que hacen y también con el equipo de trabajo que ustedes tienen. Así es. Porque obviamente ya cuando le dan la patente de notario, ahí después ¿qué sigue? Dice, ya la tengo, ya lo tenía bien planteado, cuál era el siguiente paso, cómo iba a comenzar, dónde iban a estar sus oficinas. Digo, porque a veces lo conocemos, sabemos a lo mejor la labor antes y después, bueno, ya está instaurado en la notaría y pensamos que ya tienen ahí mucho tiempo y que no vivieron esta parte, ¿no? Así es. Alguna vez me preguntaba un muy buen amigo mío, que no es abogado, es economista, me decía, oye, y cuando te hagas notario, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a colocar? ¿Quiénes van a ser tus clientes? Yo le decía, me estás preguntando en qué me voy a gastar el dinero del boleto de la lotería que no me he ganado. ¿Sí me explico? Hasta entonces, de veras, te ganes el boleto de la lotería, en ese momento ya decides qué vas a hacer. Otra persona le decía yo, pues cuando te haces notario, esos primeros momentos es como, pues ya me gané el coche de mis sueños, pero no tengo para la gasolina. Entonces, pues tengo ahí el coche y ahora hay que echarlo a andar, ¿no? Y lo que nos pasa a muchos en este proceso, insisto, son caminos muy independientes y cada quien lo va labrando como sus posibilidades se lo van permitiendo.
Pero la verdad de las cosas, Jess, es que, como tú lo has de detectar con esta plática, mientras más se acercaba al objetivo, menos clientes quería para poder estudiar más. Exacto. Entonces, pues yo tenía los clientes mínimos indispensables para llevar el sustento a mi casa, para pagar la hipoteca, para llenar el refri, para pagar los doctores, las necesidades básicas. Y cuando tú eres notario dices, ¿y ahora para dónde, no? Y poner una notaría implica una inversión económica. Afortunadamente el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiene su mutualidad, su fondo con el cual puede prestarte una cantidad de dinero para empezar, más una cantidad que yo tenía ahorrada y pues buscar una oficina que cumpla con dos objetivos principalmente: que te guste y que la puedas pagar. Y pues se dio. Encontré precisamente esta oficina en la que estamos hoy. Hubo que hacer adecuaciones, remodelaciones, se lograron, alcanzó el presupuesto. Algo que yo siempre digo: cuando vayas a hacer una remodelación, no digas, eso lo voy a hacer después, porque no lo vas a hacer. Y en esta oficina sí pasó, ¿no? Todas las adecuaciones de las salas, que era lo más importante para mí, porque es el lugar en donde la gente va a firmar sus escrituras, es donde metimos el mayor esfuerzo. Y después de ahí, pues lo del personal, una recepción, un lugar de expedición de testimonios, de protocolo, de abogados, de pasantes, pues ahí metí buena parte del presupuesto y curiosamente dije, mi oficina para después. Mi oficina va hasta el último. Yo con una mesita la libro. Y la mesita la sustituí por un escritorio y nada más. Y hoy por hoy, si ustedes ven el lugar más austero de la oficina, es mi oficina. O sea, mi lugar es el más austero. ¿Por qué? Porque dije, ahí después vemos cómo lo hacemos. Ahorita estoy pensando que si a la sala hay que meterle cierto cuidado especial y que si al área de pasantes hay que generar un nuevo espacio o reacomodar o poner algunas nuevas gavetas y sigo pensando exactamente en todo lo demás y algún día tal vez diga, ahora sí, ya me toca ponerme una oficina como tal vez la soñé. Pero no importa, porque el ejercicio notarial se está dando exactamente como lo soñé. Sí, ¿no? Y aparte se da, obviamente, en los diferentes cubículos donde atienden a los clientes, ¿no? Así es. La parte de que el cliente también se sienta cómodo, a gusto, y como usted dice, los pasantes, los abogados, ¿no? Que finalmente son con el que están el día a día con los clientes, ¿no? Así es, yo insisto mucho con mis abogados, con los pasantes, con todos los colaboradores. Nosotros tenemos que generar una experiencia de firma, que cuando venga la gente a la notaría y esté aquí, sea una experiencia agradable, que cuando voltee con su gente digan, me fue bien, no algo rígido, no algo pomposo y solemne, sino que se sientan en casa, que se sientan confiados, que tengan la facilidad de expresar sus dudas, que tengan cercanía, porque como con los doctores, si el doctor es cercano, de alguna manera te sientes más cómodo. Y entonces la relación, inclusive hasta la convicción de que ese doctor me va a curar, va a ser muy positiva. Y en cambio, si la experiencia dentro de la firma es mala, te puedes quedar con un mal sabor de boca y eso permear en una intranquilidad de que tal vez las cosas no estén bien hechas. Creo que tiene que ser algo global. Entonces, hacemos muchísimo tras bambalinas. Es un proceso muy largo, con mucha documentación. Tú lo conoces bien, Jess. Ustedes son, como lo decíamos el otro día en la reunión, son aliados o somos aliados para llegar a un punto común. Y ese punto común, que es la firma de la escritura, que tal vez nos lleve 1 hora, hora y media, 2 horas, que tiene su proceso, detrás trae un montón de horas de trabajo de ustedes, de nosotros, de muchas autoridades, de muchos actores, para llegar a un acto donde le vende a una persona y compra a otra. Ya no se diga un testamento, un condominio, la constitución de una sociedad. Hay mucho tras bambalinas que se materializa en un momentito, pero ese momentito es importantísimo para esa persona. Entonces, si algo está mal en ese momento, no le podemos decir, no, pero es que le echamos ganas al 98% y solo salió mal el 2%. Le voy a decir, y eso a mí que me importa, yo te contraté para que esto estuviera al 100% perfecto. Me decía alguna colaboradora hace un par de años que le estaba yo llamando la atención por un error que tuvo. Y me decía, pero es que todo lo demás lo hice bien. Le digo, es que todo lo demás que esté bien es tu obligación. Y este error no tuvo que haber pasado porque también es tu obligación que esté perfecto. Entonces, es apasionante, pero también es estresante cómo te demanda la notaría
la perfección. Una vez que tú expides el testimonio de una escritura, está destinado, está convocado a circular en la sociedad. Y el día de mañana, cuando llegue a las manos de un interesado o que alguien lo quiera analizar o que va a ser objeto de la garantía del inmueble o van a interpretar el testamento o van a utilizar la sociedad para realizar ciertas actividades económicas, pues yo no estoy hablando con cada uno de esos actores para andar defendiendo mi escritura. Claro. Mi escritura tiene que estar hecha de tal manera bien que se defienda por sí sola. Entonces, es un poco como el papá, como el papel de los papás con los hijos, ¿no? Pues los preparas para que una vez que se vayan a la vida, por sí solos puedan salir adelante. Lo mismo pasa con la escritura. La tienes que hacer de tal manera que cuando la pones a circular, solita surta sus efectos sin que nadie la tenga que estar defendiendo. Solita, por sí misma se defiende. No, es excelente. De hecho, también le iba a plantear, muchos de los clientes regularmente piensan que acudir con una notaría es porque ya me va a cobrar. Y parte del trabajo de la notaría es asesoría jurídica gratuita, ¿no? Para Así que es. conozca. Eso es importante. Qué bueno que lo mencionas y que al público en general le quede ese mensaje. A diferencia de una consultoría en un despacho de abogados, que desde que llegas y te están escuchando, pues, no lo digo de broma, hay un relojito que está corriendo y te están cobrando por hora y está bien. Y si te atiende el abogado A es tanto y el B tanto y el C tanto. Y cada uno va a tener su tarifa. Y está bien, están devengando un horario por horas. Aquí devengamos un horario de acuerdo al arancel cuando la escritura se firma. Pero previo a eso, estamos obligados a asesorar al cliente y decirle, ¿es viable tu operación o no es viable? Entonces, la recomendación es, antes de andar firmando contratos, Exacto. que se acerquen con el notario. Oye, es que queremos firmar un contrato privado. Está bien, es una manera de documentar una promesa de compraventa. Ok, está bien, antes de que entregues un depósito en garantía, antes de que entregues un depósito de seriedad, asegúrate de que el inmueble esté en perfectas condiciones. ¿Y quién es el que te va a ayudar? El notario. Y esa asesoría va a ser cercana y va a ser gratuita. Y si la operación es inviable, no te voy a decir, me debes tanto por las horas que invertí. No, es parte de nuestra labor social. Y algo muy importante es que debemos de cubrir todo el espectro económico, todo el espectro social. Entonces, la invitación es que cualquier persona, independientemente de sus capacidades económicas, buenas, malas, regulares, grandes, medianas, como sean, que si su inmueble es de X características, que lo que sea, que se acercan, que se sientan cercanos a la notaría. Si se meten al directorio del Colegio de Notarios, ahí pueden poner cuál es su alcaldía y les va a desplegar todas las notarías que estén en su alcaldía, inclusive hasta por colonias, puede haber un desglose para que te acerques a la notaría que quede cerca de tu casa y pides una cita con el notario y el notario te escuchará, te asesorará y eventualmente turnará a tu expediente un abogado para que lo ayude a instrumentar, pero va a haber este contacto con el notario. Sí, que de hecho también el Colegio de Notarios da asesorías de manera gratuita, ¿no? Tienen un horario ahí asignado. Son varias asesorías. Tenemos, por ejemplo, desde la asesoría el martes ciudadano en el Zócalo, que va la jefa de gobierno, los secretarios de todo el gobierno, van varias dependencias administrativas que están atendiendo los asuntos en ese momento y hay una mesa de notarios. Desde ese martes ciudadano en el Zócalo que están notarios, autoridades, jefa de gobierno atendiendo a la ciudadanía, hasta las guardias, por ejemplo, las guardias matutinas, que si se ofrece un asunto y no tienes un notario de confianza, hablas al colegio de notarios, oiga, tengo este trámite urgente, un testamento, por ejemplo. Necesito que un notario me ayude. Bueno, pues el notario que está de guardia matutina se va a comunicar contigo y te va a ayudar a sacar adelante el testamento, el poder o el trámite que sea urgente. Después tenemos las asesorías gratuitas. Todo lo que estoy diciendo en las asesorías todas son gratuitas. Sí, claro. Pero las asesorías que hay en distintas sedes del colegio. El del martes ciudadano, ¿en dónde es? En el Zócalo. ¿En el Zócalo? En el mero Zócalo. Okay. Ahí ponen unas carpas muy amplias, muy grandes, y la afluencia de gente es bastante nutrida. Okay. Bastante nutrida. Que nos informen, porque la verdad no tenía conocimiento que estuviera, que en el Zócalo se diera de manera abierta. Sí. Okay. Y la ventaja de esos martes ciudadanos en el Zócalo es que están las distintas dependencias. Entonces, si de repente hay algo de desarrollo urbano que no está bien o una zonificación que hay que aclarar o algún trámite con la tesorería, pues ahí está la tesorería
y ahí está la secretaría correspondiente para ayudarte con el trámite que tú tengas atorado. De todos los ámbitos y de todas las ramas están ahí en un mismo momento. Entonces, tenemos Martes Ciudadano, tenemos las guardias matutinas de lunes a viernes. Okay. Tenemos aparte las asesorías directas en varias sedes. La sede originaria, la sede vamos a llamarle primigenia, es en el Colegio de Notarios. Actualmente está la del Colegio de Notarios, hay otra en Iztapalapa, tenemos otra en Santa Fe y hay una que en estos días se tiene que estar inaugurando en la Venustiano Carranza. Ok, son varias. Sí, son varias y en varios días. Y el chiste es que se repartan por distintos polos de la ciudad para que no sea forzosamente centralizado en el Colegio de Notarios. Nos acercamos a la gente, a los núcleos de población donde consideramos que puede haber mayor necesidad. Hacia allá es donde se establecen las sedes. Es una sede, es un espacio del Colegio de Notarios donde hay mesas de atención, tomas tu turno, esperas a que te atiendan, vas a tener contacto directo con el notario. No es con el abogado o la abogada de la notaría, es directamente con el notario. Pueden verlo en las redes sociales del colegio, cómo están publicándose todas estas asesorías y quiénes son los notarios que estuvieron ahí. Es decir, hay testimonios muy alcanzables, muy cercanos para ver quiénes están proporcionando estas asesorías. Y después tenemos otro evento que es importantísimo para nosotros, que son las jornadas notariales. Esas jornadas notariales las hacemos en equipo con el gobierno de la Ciudad de México y con las alcaldías. Entonces, desde ahorita, desde estas fechas, ya empezamos con la primera en Iztacalco, hasta septiembre, octubre, va a haber jornadas en las distintas alcaldías. Por ejemplo, Benito Juárez, que es la que me corresponde a mí, va a ser en septiembre. Y vuelve a pasar lo mismo. Así como está el Martes Ciudadano, se replica, pero a nivel alcaldía. Okay. Y ahí dentro de la alcaldía, la mayor de las veces vamos a encontrar que está el alcalde supervisando a la gente que está ahí con los trámites administrativos que sean propios de la alcaldía. Y va a estar la mesa de notarios con 4 o 5 notarios que van a estar asesorando sobre cualquier trámite relacionado a la función notarial. No, pues son muchas las actividades, digo, porque aparte del Colegio de Notarios está el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que quiero compartirles. Justo yo conocí al maestro en ese tema, porque nos me dio una sesión. Tienen lo que es el diplomado en Derecho Inmobiliario y lo realizan 2 veces al año, ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí lo conocí, por eso fue que me atreví a realizarle la invitación para que nos acompañara en el foro. Ahorita, actualmente usted está dando cursos también ahí. Sí, bueno, acabo de dar en el curso de iniciación, el curso emblema del Colegio de Notarios, ahorita el Colegio de Notarios a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tiene un montón de cursos, de veras que las recomendaciones métanse en la página del colegio, ahí está la pestaña de cursos, bueno, la pestaña de cursos y del instituto, hay una diversidad de cursos impresionantes, ¿no? Ahorita tenemos el de Derecho Digital, con lo innovador que puede ser. Tenemos el que te decía, el curso emblema, el más antiguo que yo conozco del Colegio de Notarios, que es el de Iniciación a lo Notarial. Y de verdad te lo platico con mucho cariño, con satisfacción, ¿yes? Que yo entré a ese curso siendo un niñito universitario, un jovencito universitario, y en aquel entonces, pues en un auditorio muy nutrido y muy grande, veía yo al notario exponer y decía, wow, qué lucidez y qué bien lo está haciendo y cuánto estoy aprendiendo. Y de ahí del curso de iniciación empecé a despegar con otros cursos hasta llegar al de preceptoría, que el de preceptoría son simulacros de exámenes de oposición. Entonces imagínate, después de haber estado ahí hace 20 y tantos años, del otro lado sentado, estar del otro lado sentando, echando semilla para que germine y se vuelvan en su momento notarios, pues es una satisfacción total. Yo lo podría decir de esa manera, el poder dar ese curso de iniciación a notarial, que fue precisamente también a propósito del nuevo modelo de capacidad. Exacto. La sesión inaugural fue el nuevo modelo de capacidad, entonces imagínate el orgullo de poder inaugurar ese curso que es emblemático y con un tema tan novedoso. Y yo empiezo la plática, la sesión, diciendo, yo llego hasta aquí gracias a que estuve allá y el colegio me fue llevando de la mano. Entonces, cualquier mujer, cualquier hombre que esté interesado en la carrera notarial,
el propio colegio te va a acercar las herramientas y los cursos para que te vayas desarrollando. Pero si no quieres ser notaria, si no quieres ser notario, hay una infinidad de cursos que te van a servir también en tu día a día. De verdad, por todos lados hay cursos especiales para abogadas, cursos especiales de preceptoría, cursos especiales de derecho digital, seminarios de temas novedosos, pláticas o conversatorios de los temas que están surgiendo en el día a día. Es decir, la actividad tanto cultural como académica del colegio a través del instituto hoy por hoy es sumamente nutrida, sumamente rica. No, y uno se sigue actualizando. Varios compañeros de la asociación de AMPI tomamos de manera constante estos diplomados porque la actualización obviamente nunca termina. Estábamos hablando del nuevo modelo de capacidad, que justo fue la plática que nos proporcionó en el foro notarial también, y le queríamos preguntar qué realmente significa este nuevo modelo de capacidad y por qué es tan importante para todos. Es importantísimo porque estamos cambiando una tradición de 2000 años. Imaginémonos que durante 2000 años teníamos una idea y hoy por completo la hemos cambiado. ¿A qué nos referimos? La capacidad, Jess, dentro del sistema jurídico, tiene dos vertientes, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y la capacidad de goce es esta posibilidad, esta aptitud que tenemos todos de ser titulares de derechos y obligaciones. Desde que nacimos ya estamos protegidos por la ley. Inclusive para ciertos efectos, desde antes de que nazcamos, la ley ya nos está protegiendo con ciertos derechos. Pero bueno, una vez que ya tenemos viabilidad, ya tenemos ahora sí la posibilidad de ser titulares de derechos. Desde que yo tengo horas de nacido, pues resulta que ya me puede donar mi abuelo o ya puedo heredarle a mi abuelo. Inclusive, y como lo decía, desde antes de nacer, desde el concebido, si resulta que mi abuelo dijo, dejo como heredero al hijo de mi hijo Guillermo, ¿no? Mi papá se llama igual que yo. Y yo estoy concebido pero no nacido. Ahí el derecho ya me está protegiendo. Entonces, dentro de esta línea de tiempo, tienes tu capacidad de goce desde que ya naciste. Pero cuando eres menor de edad, tú no puedes ejercer tus derechos ni puedes contraer obligaciones por ti mismo. Los va a hacer tu representante. ¿Quién es tu representante? Quien ejerce la patria potestad. Tu papá, tu mamá o los dos. Si los tienes a los dos, conjuntamente la van a ejercer. Y cuando eres mayor de edad, adquieres la capacidad de ejercicio. Es decir, que ya nadie te representa. Cuando eres menor de edad, te decía, los que ejercen la patria potestad, y si no hay quien ejerce la patria potestad, entonces será un tutor. Pero cuando eres mayor de edad, ya tienes la posibilidad de ejercer tus derechos por ti mismo y de contraer obligaciones por ti mismo sin que nadie te represente. Bueno, hasta antes del 29 de noviembre de 2004, estaba regulado en nuestro Código Civil la incapacidad. Entonces, si la capacidad es la posibilidad, la capacidad de ejercicio es la posibilidad de ejercer esos derechos por ti mismo y contraer obligaciones por ti mismo, la incapacidad, ¿qué va a ser? La imposibilidad de ejercer esos derechos y de contraer obligaciones por ti mismo. Y entonces, hasta antes de esta fecha que te estoy diciendo, finales de noviembre, 29 de noviembre de 2024, había la incapacidad cuando alguien, en virtud de tener una discapacidad de carácter físico, sensorial, emocional, intelectual, o varias de esas a la vez, que no te permitiera gobernarte, ni manifestar tu voluntad por ti mismo, o por algún medio que lo supla, entonces estaba sujeto a una incapacidad y alguien se iba a encargar de tutelar tus derechos. Alguien iba a sustituirte en tu voluntad, que esa es la parte toral y esencial, la sustitución de la voluntad. Tú por tu discapacidad no puedes gobernarte por ti mismo, ni puedes por ti mismo manifestar tu voluntad. Entonces, ¿qué crees? Te voy a poner a un tutor. Y ese tutor va a decidir por ti en tu ámbito de vida y principalmente en el jurídico. ¿Qué es lo que pasa? Que afortunadamente tenemos una evolución y una progresividad del reconocimiento de las personas con discapacidad. Y como lo platicamos en el foro, en el 2006 viene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se reconoce que aunque tengas una discapacidad, sí tienes capacidad legal. Y entonces se elimina el concepto de incapacidad para ahora tutelar
los medios de apoyo que ayuden a las personas con ciertas discapacidades a comprender qué es el acto jurídico que van a otorgar, estén convencidos, lo entiendan en sus extremos y por sí mismos lo puedan otorgar. Una persona con una discapacidad cognitiva, hasta antes de esta fecha, del 29 de noviembre de 2024, requería de un tutor para que esa persona, valga la redundancia, lo tutelara, lo representara en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. A partir del noviembre de 2024, se acabó eso. Todas las personas mayores de edad tienen capacidad legal. Y si tienes una discapacidad legal, no importa, se tienen que hacer los esfuerzos reales, pertinentes y considerables, así como acercar las medidas de accesibilidad y ayuda, los ajustes razonables, para que la persona con discapacidad comprenda perfectamente bien el alcance jurídico de lo que está haciendo y pueda decir, si quiero, no quiero. Tú y yo, todos en general, y en las pláticas que doy, así lo digo, todos tenemos una discapacidad. Yo en lo particular, y lo platicaba, pues tengo una discapacidad para entender temas financieros. ¿Por qué? Pues porque matemáticamente soy muy malo, muy básico. Sé sumar, restar, dividir, y multiplicar. Me pones una operación matemática más compleja y me voy a atorar. Ya no se diga retornos de inversión, tasas de interés compuestas, etcétera, etcétera. No. Y por más que yo le puedo echar ganas, no tengo esa habilidad. Pero sí puedo tener una persona de apoyo que me ayude a entender qué es lo que estoy haciendo y que me explique con peras y manzanas qué es lo que voy a hacer. Y entonces ahora sí decir, pues tengo estos pesos, los voy a invertir en tal lugar. Todos tenemos alguna limitación en nuestras capacidades para entender ciertos temas, así como tenemos habilidades para entenderlos en otros ramos. Bueno, hay personas que tienen discapacidades de carácter cognitivo que requieren una ayuda, como la que yo te estoy platicando en mi caso. Y entonces esa ayuda es un medio de apoyo. ¿Cómo están regulados los medios de apoyo? Es que justo le iba a decir, preguntar que cuál era el papel entonces del notario en estos medios de apoyo para poder darles facilidad a estas personas, ¿no? Sí, el notario tiene un papel importantísimo. El notario se va a encargar de explicarle de manera clara, abundante, cuál es el alcance de lo que están firmando para que lo entiendan. Pero la persona que va a otorgar, más allá de la explicación del notario, puede acompañarse de su medio de apoyo. Los medios de apoyo pueden ser ordinarios, anticipados y extraordinarios. ¿Cuándo son ordinarios? Cuando yo, aun cuando tengo una discapacidad, tengo la posibilidad de entender qué es lo que voy a hacer. Pero puedo auxiliarme de mi apoyo ordinario, que lo designo dependiendo de la naturaleza la naturaleza y de la cuantía. Lo puedo hacer en un simple escrito privado, si no hay cuantía alguna, pero si resulta que rebasa las 1000 unidades de medida y actualización, las UMAS, si rebasa más de las 1000 UMAS, entonces tiene que ser otorgado o ante notario o ratificado ante notario y 2 testigos. ¿Para qué me va a servir ese apoyo ordinario? Para todos los aspectos de mi vida, Jess. Inclusive para los jurídicos. Oye, ¿necesito forzosamente de un medio de apoyo ordinario para otorgar el acto jurídico? No, no lo necesito forzosamente. Tanto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el propio Código Civil, dicen, a nadie se le podrá obligar a otorgar actos jurídicos con medios de apoyo. Claro. Pero me van a servir los medios de apoyo para mi mejor entendimiento porque tengo alguna discapacidad, ¿ok? Esos son los ordinarios, e insisto, van mucho más allá de lo jurídico. El propio Código Civil habla de apoyos mecánicos, materiales, de salud, etcétera, de movilidad, ¿ok? Y después ya tengo apoyos anticipados y apoyos extraordinarios. ¿Cuándo estamos hablando de estos apoyos anticipados y estos apoyos extraordinarios? En los anticipados, lo que estoy haciendo, déjame ser redundante, me voy a anticipar al caso de que no sea posible conocer mi voluntad por ningún medio. Si yo tengo una discapacidad cognitiva que hace que me cueste 10 veces más que el común denominador entender algo, sí tengo voluntad. Me cuesta un poco más de trabajo, pero sí puedo.
con esos ajustes razonables, con estas ayudas. Pero si después de hacer todos los ajustes razonables y de prestar y de realizar los esfuerzos reales, considerables y pertinentes, no es posible conocer mi voluntad, ¿yes? Entonces va a entrar mi apoyo anticipado. ¿Cuándo designes apoyo anticipado? Tú y yo en cualquier momento podemos ir con nuestro notario de confianza y decirle, quiero designar mi apoyo anticipado para que en el caso futuro de que no sea posible conocer mi voluntad, esa persona pueda manifestarla interpretando mis directrices, las directrices que yo consigné en ese instrumento, sumado a las preferencias que esa persona de apoyo tiene que conocer, porque pues yo no voy a designar a cualquier persona, sino a personas cercanas a mí que puedan interpretar mi voluntad. A diferencia de la tutela, en la tutela el tutor decía, entre A o B, yo pienso que lo mejor es A. Claro. Y posiblemente si era A. Pero la tutela es judicial, obviamente la determina un juez, ¿no? La tutela ya no existe. Okay. La tutela solo existe para los menores de edad. Okay. Para los mayores de edad ya no existe la tutela. El estado de interdicción dejó de existir, al menos en la Ciudad de México, desde el 29 de noviembre, bueno, en realidad en vigor a partir del 30 de noviembre de 2024. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene un artículo 445 que empieza, todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. ¿Cuál es la primera palabra? Todas. Entonces, cuando no es posible conocer mi voluntad, no estamos asumiendo que no tenga voluntad. Claro. Se está asumiendo que no se puede conocer. Y entonces, en lugar de un tutor que escoja entre A o B para mí, voy a tener un medio de apoyo que va a decir, a Guillermo le gustaba más A que B. Y aunque piense yo que B es mejor, Guillermo hubiera decidido por A. Y entonces, ese apoyo anticipado que yo designé ante notario, forzosamente ante notario el anticipado, a diferencia del ordinario, que si no tiene cuantía puede ser en escrito privado, y que si tiene cuantía arriba de 1000 UMAS, tiene que ser ante notario o ratificado, es el documento privado ratificado ante notario y 2 testigos. Cuando es anticipado, forzosamente es ante notario. Llegó el momento en donde no se puede conocer mi voluntad, y entonces mi apoyo anticipado es el que va a entrar en funciones. Okay. ¿Cuál es el tercero? El extraordinario. ¿Quién designa el extraordinario? El juez. ¿En qué casos? En los casos en que no haya yo designado mi apoyo anticipado. Okay. Yo no llegué y dije, quiero que mi hijo sea la persona que me apoye y manifieste la voluntad por mí en caso de que no se pueda conocer mi voluntad. Si yo no hice esa designación de apoyo anticipado ante notario, entonces vamos a tener que recurrir con el juez a través de una jurisdicción voluntaria, ya sea ordinaria o familiar, para que el juez, allegado de la información necesaria, pueda designar mi apoyo extraordinario y delimitar el alcance y objeto del mismo. Para poner en casos prácticos, por ejemplo, hay una familia, papá, mamá, tienen una niña con autismo, obviamente van a dejarlos dentro de su testamento, fallecen ellos dos, pero en este caso ya la mayor de edad que tiene autismo, que sabemos que no puede dar a conocer su voluntad, ¿cuál sería el proceso con ella? Qué interesante caso me estás poniendo, Jess, y sirve de manera muy representativa a ampliar el tema, a generar mayor conciencia. Una persona con autismo tiene capacidad jurídica plena. Okay. Le cuesta más trabajo. Dentro de sí tiene formada voluntad. Claro. En su fuero interno está decidiendo, pero exteriorizar esa voluntad le lleva un proceso más complejo que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Jess? Los operadores jurídicos tenemos que ayudarle a que alcance a manifestar bien su voluntad. ¿Cómo? Y es un estribillo tal vez, que repito mucho, pero que me parece que tenemos que irlo arraigando en el lenguaje jurídico. Con esa persona que tiene autismo, tenemos que hacer los esfuerzos reales, considerables y pertinentes y acercarle las medidas o ayudas de accesibilidad necesarias, los ajustes razonables para que esa persona entienda. Y entonces esa persona con autismo, si yo empiezo con mi lenguaje jurídico, técnico, sofisticado, se me va a quedar viendo con cara de ¿qué estás diciendo? Exacto. Pero si yo a esa persona con autismo, literal, le explico con peras y manzanas, con pictogramas, con frases muy concretas y muy sencillas, va a tener mejor asimilación. Y entonces va a poder decir, yo quiero A en lugar de B. Entonces, esa persona con autismo tiene una discapacidad cognitiva,
pero tiene posibilidades de manifestar la voluntad por sí mismo, siempre y cuando el entorno lo apoye. El entorno elimine las barreras para que ella pueda desarrollar de manera plena su personalidad y su autonomía. ¿Qué es lo que queremos? Que por sí sola tome decisiones autónomas. Sí, porque de manera anterior era, bueno, ya no están los papás, ellos, la niña es su beneficiaria de su testamento, en este caso hipotético tiene una hermana, ella va a ser la tutora y por lo tanto la tutora va a ser responsable de ella, pero en este caso ya no, entonces los papás preguntarían, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el proceso? Porque obviamente cuando ella esté y es menor de edad, sé que yo soy el tutor, pero ya cuando ella sea mayor de edad, ¿cuál es el proceso de yo como papá realizarlo para que cuando ya no estemos nosotros, ella no tenga algún inconveniente con el tema de la herencia, ¿no? El punto es, cuando sea mayor de edad esa persona, Ajá. hay que orientarla, asesorarla y llevarla a que designe tanto sus apoyos ordinarios como sus apoyos anticipados. Sus apoyos ordinarios, esta persona que pones como ejemplo que tiene autismo, ya tiene sus 18 años, pues bueno, vamos a soplarle las velas del pastel y al día siguiente vamos a procurar ir con un notario para que nos vaya asesorando de qué se tratan estos medios de apoyo ordinarios. Y entonces con la asesoría necesaria se conforme el alcance de esos apoyos ordinarios para que entonces me acompañen en la toma de decisiones. Y entonces en un instrumento formal con el notario, digo, a ver, quiero que Jess me ayude a tomar decisiones en mis inversiones inmobiliarias. Tú eres una experta en la asesoría inmobiliaria. Conoces la parte jurídica, la parte administrativa, la parte comercial. Conoces todo el bagaje que implica que es complejo, que es enramado. Como tú sabes y como conoces, oye, te designo a ti como mi apoyo ordinario para que me ayudes a tomar decisiones. ¿Hay alguna limitante que sea el propio algún familiar cercano? No lo hay. La limitante es el conflicto de intereses. Cuando hay conflicto de intereses, ahí sí el apoyo no va a poder intervenir, pero puede haber un sustituto. Entonces, tal vez de un abanico muy grande, en una o dos cosas no pueda yo ayudar a esa persona porque tengo un conflicto de intereses. La propia ley, el propio código define qué es conflicto de intereses, tanto el código nacional como el local. Más lo hace el nacional diciendo que por cuestiones de parentesco, de intereses económicos, laborales, etcétera, puede haber este conflicto de intereses. Realmente el sentido común nos puede hacer entender cuál es ese conflicto de intereses y decir, ahí no puedo actuar porque habría un sesgo. Es que es muy, muy interesante lo que está platicando porque justo el escenario que le puse es de alguien cercano, entonces obviamente los papás dicen, bueno, adquirimos ya dos casas, una para mi hija A, la otra para mi hija B, pero entonces obviamente la hija, la mayor no va a poder ser en este caso, ¿no? Por el tema de conflicto de interés. Entonces saber qué es lo que tendría que hacer. No necesariamente, porque a pesar de tener parentesco, pueda que no tenga ningún conflicto de interés. Al final del día hay que ver cada caso para entender las circunstancias de lo que está pasando para ver si se actualiza el supuesto o no. En la mayoría de las veces no, va a ser casuístico. En todo lo demás van a ser decisiones nuevas. Una formación de voluntad para otorgar un acto nuevo en el cual probablemente ya no haya conflicto de intereses. En cambio, a la historia pasada que puede haber, donde resulta que el papá y la mamá eran accionistas en una sociedad muy, muy prolífera, muy generosa, y les heredan las acciones a sus hijas, ¿no? Y una de ellas pues tiene autismo y de repente dice la que no, oye, yo soy tu medio de apoyo, te voy a asesorar para que vendas tus acciones y me las vendas a mí. Entonces está clavadísimo el conflicto de intereses, ¿no? O fíjate que vamos a cambiar el domicilio de la sociedad y lo vamos a cambiar a Tijuana, porque yo me voy a vivir allá, voy a vivir a Baja California, ¿no? Y vamos a cambiar el domicilio, pues no, eso es un conflicto de intereses. O vamos a vender las propiedades para, ¿no? Así es, pero pues resulta que dentro de los actos societarios hay uno que va a favorecer a la sociedad, un aumento de capital para abordar nuevos retos dentro de la sociedad, pues ahí no creo que haya un conflicto de intereses. Pero está súper interesante, digo, porque este nuevo modelo, digo, trae avances en el tema de derechos humanos, ¿no? Sí, no, proviene de ahí. Proviene de ahí. Su raíz son los derechos humanos y como lo platicábamos en la semana pasada,
Esto tuvo su origen en el 2006. Que Estamos en el 2026 y apenas lo estamos instrumentando. Que leíamos el artículo anterior que usted puso en las disposiciones. El del 28. Sí. El del 28 que tenía, el de 1928. Y ustedes leen el Código Civil y van a encontrar una serie de palabras que dices son absolutamente Exacto. anacrónicas. Pero esa redacción del 450, fracción segunda, cuando habla de imbecilidad, Exacto. Es un término que hoy pues, nos parece absolutamente ajeno a la cordialidad. Sí, y en aquel sí. entonces estaba en el texto legal. Exacto. Imbecilidad e idiotismo. Esas Exacto. dos palabras utilizaba el Código Civil. Afortunadamente se logró desterrar ese lenguaje ya hacia finales del siglo pasado y ya en el 2024 logramos eliminar la palabra incapacidad para regular de manera precisa los medios de apoyo a propósito de la discapacidad. Entonces, capacidad puedo hacer. Incapacidad no puedo hacer. Discapacidad sí puedo hacer, pero necesito que se eliminen ciertas barreras para alcanzar el objetivo. Ay, me encantó la plática del día de hoy. Le agradezco mucho el espacio. Yo te agradezco a ti. De verdad, se nos fue muy rápido. Creo que ya llevamos un rato, bastante, una hora. Otra vez, nuevamente, muchas gracias por el espacio, por haber acompañado al foro y finalmente por ser aliados. Nosotros como asesores inmobiliarios siempre buscamos tener esta convergencia con los notarios. Al final creemos que el trabajo siempre tiene que llevarse de la mano, ¿no? Entonces le agradecemos el espacio y esperamos seguirlo molestando con algunas otras capacitaciones, que nos acompañan los eventos de la asociación, que también hacemos encantado. Bastantes. No, hombre, gracias a ti por la confianza, gracias a AMPI, de veras por generar estos espacios de plática, de conversación, por ayudarnos a acercarnos a la gente, a nosotros como notariado, por ayudar a que la sociedad funcione mejor en estas operaciones de las cuales ustedes son el primer eslabón y concluye con nosotros. Gracias de nuevo por la confianza, gracias por esta plática, estoy a sus órdenes, va a ser un gusto volverlos a Notaría ver. 55, aquí en Ciudad de México. ¿Sus redes sociales, teléfono de la oficina? Estoy muy mal porque el teléfono de la oficina no me lo sé, pero lo ahorita... vamos a poner abajo. Perfecto. Y las redes sociales. Sí, las redes sociales, @carranquerías y en Instagram, bueno, eso es en X, @carranquerías y en Instagram tenemos @carranco_78. Perfecto. Para que lo sigan en redes sociales, las vamos a colocar ahí. Y cualquier asesoría que deseen o trámites, pueden venir aquí con el notario, el 55. Estamos a sus órdenes, va a ser un gusto recibirlos. Gracias, buen día y nos vemos en el siguiente podcast. Nosotras, en el mundo inmobiliario. Conversaciones que construyen futuro.